Y arranquemos, puesto que hoy tenemos bastante por hacer, queridos colegas docentes, futuros docentes. El módulo de planificación por competencias es central, neurálgico en este programa, ya que usted en este módulo va a determinar lo que va a pasar en los siguientes módulos con rumbo a su titulación en este programa. Tal que usted, a la postre, cuente con una herramienta técnico-pedagógica para comenzar esta hermosa labor que es ser docente, una de las labores más nobles que puede desempeñar un ser humano, una de las más sacrificadas, a la cual hay que tenerle pues mucha vocación de espíritu, de conciencia, en realidad en toda la integralidad de lo que es un ser humano, ¿no? Porque bueno, querido colega, a base de lo que usted vaya a planificar en este módulo, pues se van a ver beneficiados sus futuros estudiantes con un modelo pedagógico que considera los últimos avances de la ciencia de la pedagogía y la adaptación a nuestro medio, a Bolivia, con miras siempre a este mundo globalizado. Entonces, darles la bienvenida. Mi nombre es Pablo Mendoza. Empecemos. No se olvide de que en efecto hoy voy a hacer varias preguntitas. Usted puede interactuar en esta segunda videoconferencia a través del chat del WhatsApp. Entonces, en cualquier momento, yo le voy a pedir de que teclee una respuesta, nos diga qué piensa, qué tiene en mente al respecto a las preguntas que voy a hacer en el chat del WhatsApp y voy a ponerlos por puntos extra. Nuestra segunda y última videoconferencia, como usted sabe, este es un programa súper comprimido, donde el tiempo es lo que más nos hace falta. Entonces, comencemos. En esta segunda videoconferencia, queridos colegas, usted debe tomar muy en cuenta lo que hablamos hace una semanita en la videoconferencia número 1, en la cual se dio el primer tema, que es fundamentos de la planificación por competencias. Y ahí, en efecto, el primer trabajo era leer o observar el capítulo 7 del libro del doctor Sergio Tobón Tobón, para que usted trate de comenzar a desarrollar en sí mismo el rol de planificador como docente del siglo XXI. Entonces, sobre esto yo le quiero hacer una pregunta por puntos extra. ¿Qué tipo de característica debe tener usted como docente en el siglo XXI? En sí, ¿cómo se llama ese título del capítulo del doctor Tobón? Porque eso es lo que estamos buscando en usted, que sea un docente como, ¿no? ¿A qué tiene que llegar usted en la docencia? ¿Usted debe realizar una docencia qué? Esa es la primera preguntita por puntos extra, ya que al contener, al demostrar usted esa cualidad, usted va a lograr, lógicamente, mejorar su planificación para ser un docente del siglo XXI. Entonces, ¿cómo se llamaba este primer capítulo del doctor Tobón, el capítulo 7 del libro Formación por Competencias? Usted tiene que tratar de responderme en el chat del WhatsApp. Uno tiene que lograr la docencia ¿qué es? Recuerde, por favor, porque si usted logra esa cualidad, lógicamente va a ser un docente que en efecto va a poder trabajar frente a los retos del siglo XXI, ¿no? Muy bien, Juan Adrián Camacho me dice docencia estratégica. Eso es, querido colega, usted tiene que volverse un estratega en la docencia, un coach, un coacher. Más allá de un erudito o alguien que sabe muy bien de sus contenidos o sus saberes cognitivos. Una docencia estratégica. Gracias, Machi, Ludicita, Tati, están en lo correcto. Se llama la docencia estratégica. Yani, también Javier, exacto. Esa es la palabra, la docencia estratégica. Entonces, estratégicamente, queridos colegas, todos los que han respondido ya tienen un puntito más. Ustedes, al convertirse en un estratega de la docencia, lo primero que hace un buen estratega antes de iniciar la batalla, pues es simular la batalla antes de que pase. Entonces, en este módulo se hace una planificación simulada. Imagínese usted ya tiene que tener este tramo mental, y decir, bueno, wow, de aquí a 2, 3 meses o ya mañana ya tengo que empezar a dar clases y tengo la responsabilidad de dosificar este módulo a mis estudiantes. Entonces, en la medida en que usted planifique y lo haga con anticipación y tenga claro qué hacer, usted lo va a hacer mejor. Entonces, el uso del tiempo es clave. Nosotros nos estamos adelantando en el tiempo respecto a este módulo. Entonces, querido colega, esos
45 minutos, esa hora y media, esas 2, 3 horas, las que sean, para dar clases, en efecto, son vitales. No puede usted perder ni un minuto. Utilizar el tiempo a la hora de dar esa clase es fundamental. Yo parto con esta premisa. Nos decía el doctor Sergio Pimienta, uno de los colegas del doctor Tobón, la fórmula del éxito, la primera para un docente estratega, un docente estratégico, es aplicar la simple fórmula. Por hora que yo voy a dictar, tengo que prepararme el doble, si no es el triple de horas para que esa clase salga brillante. Aplicando esa simple premisa, uno puede deducir, decir, si no planifico y no me tomo el tiempo antes de dar la clase de hacerla, esa clase va a estar perdida. Los estudiantes, capos como son ahora, se dan cuenta si uno improvisa o no planifica su clase. Entonces, inmediatamente esa persona ya pierde el interés y la motivación. Entonces, querido colega, usted está planificando todo un módulo, dése cuenta. 6 meses de trabajo, un año de trabajo, a veces son módulos comprimidos, depende del tiempo, pero todo lo que vaya a hacer en ese semestre, que suma cantidad de horas, pues ahora en este módulo y en los siguientes va a tratar de adelantarse y simularlo. Entonces, la pregunta clave está aquí abajo, ¿no? Dice, ¿cómo se elabora un plan operativo por competencias? Eso es lo que vamos a responder hoy, porque usted tiene que ser capaz de elaborar este plan global operativo, el cual es la base de su estrategia. Es el mapa que le va a permitir navegar por ese complejo mundo que es la clase y ese increíble, digamos, sustrato de convivencia humana que es un proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, entonces, una vez que usted termine este módulo, va a elaborar bien este plan global, puesto que ese es el trabajo final de este módulo y que a la postre le va a servir para dar clases. Entonces, vamos a dosificar este formato del PGO, Plan Global Operativo, según el enfoque socioformativo. Y lo importante, queridos colegas, es que también vamos a aplicar un formato que respeta las leyes imperantes en el Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, nosotros vivimos en el marco de la ley educativa Avelino Ciñani y Elizardo Pérez, erogada el 20 de diciembre del 2010, y tiene 4 pilares, le cuento, al igual que los 4 pilares de Jacques Delors, que nos habla de la educación por competencias. Son otros los pilares, pero hay muchas congruencias. Entonces, dése cuenta, aquí está un mapita rápido, está el centro de la ley, está el para el vivir bien, se educa para vivir bien, se trabaja para vivir bien, se produce para vivir bien en el marco de estos 4 principios: la soberanía, la productividad, la democracia y la solidaridad. Esto cambia radicalmente el enfoque versus el enfoque anterior constructivista de la ley de reforma educativa del MNR, porque aquí está la clave del éxito y el cambio. La ley en Bolivia tiene que demostrar esto, que es productiva primero. Es decir, si no sirve para algo, no produce la educación, no está completa, no sirve para el vivir bien. Entonces, aquí hay una congruencia fuerte con el modelo por competencias, cuya premisa es, si no sirve, no lo utiliza en clases. Si no hay utilidad, no tiene sentido pedagógico. Bien, sigamos rápidamente, vamos a repasar un poquito de la ley, puesto que esta es la base para nuestro PGO. Usted tiene que saber que existen un conjunto de fundamentos pedagógicos para el diseño curricular, que es la base de la planificación. Entonces, este modelo que trabaja el gobierno, llamado sociocomunitario productivo, se basa en la experiencia de previas experiencias educativas propias y crea una nueva. La primera es el ejemplo de la Gran Escuela de Guarizata, como una escuela cooperativista de los mineros allá en el norte de Potosí, universidades populares, entre otras, ¿no? Entonces, también tradiciones educativas desarrolladas en comunidades originarias. Estudiar lo que es Guarizata y Avelino Ciñani y Elizardo Pérez, colegas, es material para un módulo completo, ¿no? En resumen, yo le digo, el citadino normalista, allá hace más de 140 años, fue a educar a una comunidad aymara y se encontró con el Maico Gilacata de la zona, ambos con el desafío de educar una generación de nuevos comunarios para el mundo complicado, imbuido todavía de muchos temas complicados históricos como el racismo, el exclusionismo, lógicamente el subdesarrollo del área rural. Agarraron y dijeron, ahora, ¿cómo vamos a educar?
juntando lo que los dos sabemos. Y así Elizardo Pérez le abrió la puerta a Avelino Signani y el otro viceversa, crearon un nuevo modelo que junta las dos éticas, las dos formas de ver el mundo, la visión científica y la visión originaria. Entonces toman en cuenta en esta visión nueva la simbiosis de dos mundos y esa es la base de nuestro modelo. Porque se toman en cuenta conocimientos de la pedagogía latinoamericana y universal. Paulo Freire, por ejemplo, en gran medida la educación latinoamericana revolucionaria y al mismo tiempo los saberes y la cosmovisión andina, que es clave para entender que la educación gira en torno a cuatro ejes y es dinámica, viva, como lo es el ser humano. Bien, entonces fue un proceso largo el de Warisata y sirvió para cambiar la historia. Nosotros estudiamos a ambos pensadores en su aplicación pedagógica, cual aterriza ahora, después de tantos años, en la lógica de entender todo proceso educativo y social en base a cuatro pilares. Entonces aquí tenemos esta gráfica del diseño curricular de la ley Avelino Signani, que es la base, la lógica para entender todos los procesos educativos desde preescolar hasta la universidad, posgrado, etc. Entonces, los cuatro pilares o el barco de los cuatro ejes es, lógicamente, que la educación es descolonizadora, sirve para liberar a los pobres y desplazados de la historia y de la colonia, independizarse de ella a través del conocimiento. Productiva, porque tiene que reflejar un producto más concreto, más abstracta o cientificista, como anteriores leyes. Se basa en el quehacer comunitario, es decir, no solamente tiene que basarse en el sentido de profesor, alumno, director, profesor, alumno y el intra movimiento que hay, sino que tiene que responder a lo que está fuera del colegio, de la escuela, tocar las puertas del barrio, de la OTB, digamos, del círculo social que está por encima o alrededor del colegio, de la comunidad. También es interpluricultural porque tiene que respetar nuestra configuración nacional de múltiples culturas, naciones y pueblos en esta nuestra hermosa Bolivia, incorporando idiomas originarios, prácticas originarias, saberes ancestrales con el avance científico mundial. Entonces, tomando en cuenta estos cuatro ejes, querido colega, yo le voy a mostrar cómo entiendo ahora la educación, la ley Avelino Signani, y por qué eso le va a servir para que usted aplique en la universidad también. Entonces, ahí están nuestros cuatro ejes, y esto se llama tetraléctica. Esa es una pregunta clave, lo voy a preguntar más tardecito, colega. Tetraléctica significa entender tetra, cuatro, léctica, movimiento, superando la dialéctica, que significa dos, ¿no? Todo se entiende por cuatro, derivado de la cruz andina, arriba, abajo, izquierda, derecha, padre, madre, hijo, hija. Así entendía la forma de ver el mundo, ¿no? El todo antes que la parte. Yo soy más parte de la comunidad que un individuo, así se sentía el originario. Y esa lógica es la que nos enriquece nuestro sustrato psicopedagógico, epistemológico, para decir, sí, no somos individualistas, este mundo del capitalismo exacerbado lleva al individualismo de la persona, pensar en mí nomás, yo soy solito, yo contra el mundo. Esa visión está destruyendo el mundo, dicen. Hay que cambiarla, tengo que ponerme a pensar más en mi comunidad, ver el todo antes que la parte, no pensar que estoy solo ni individualizado en mi propia visión del mundo. Sobre ese sustrato uno entiende por cuatro partes todo, y así entiende por cuatro partes también los programas académicos y planifica en base a esto. Por eso es que desde hace aproximadamente 5 o 6 años, ya el gobierno ha agarrado y ha dividido, digamos, un diseño curricular del colegio, para empezar, en cuatro grandes áreas: cosmos y pensamiento, comunidad y sociedad, vida, tierra y territorio, y ciencia, producción y tecnología. Estos cuatro campos, conocidos como campos, aglutinan a las diversas materias que antes estaban lógicamente individuales o individualmente comprendidas
cada una jalando por su lado. Entonces, el campo de cosmos y pensamiento involucra las materias, desde preescolar hasta bachillerato, de filosofía, religión, valores humanos, espiritualidad, cosmovisiones, ¿no? El campo de comunidad y sociedad, quizás el más amplio, él involucra a todas las materias que tienen que ver con ciencias sociales, lenguajes, es decir, se incluye lenguas originarias. Si usted vive en Santa Cruz, tiene que aprender guaraní, es una materia. Si usted está en La Paz, etcétera, el altiplano tiene que saber aymara, lo básico, y también saber inglés. Esas materias se promedian en esta área. Y también están involucradas artes, educación física y deportes, etcétera. Entonces, es una área muy importante que involucra varias materias. La cuarta área se llama vida, tierra y territorio, en la cual se involucran materias como biología, química, física y geografía, ¿no? Y se aglutinan. Y por último tenemos al al campo de ciencia, producción y tecnología, que incluye las materias de matemáticas y técnica o tecnológica, llamada también computación, o las TICs, o de la producción. Entonces, querido colega, al entender un currículo, un plan de estudio, usted tiene que saber de que no somos islas, y eso es una visión antigua que ya no está vigente. Si yo voy a dar, por ejemplo, matemáticas, tengo que saber que pertenezco a un campo más grande, el cual está conectado a los otros tres de una manera simbiótica e interrelacionada. Es decir, no puedo sentir que yo doy matemáticas y solo doy matemáticas, o solo doy lenguaje y eso me dedico y listo. No, cuando usted enseña lenguaje, también enseña filosofía, también enseña algo de geografía, también enseña algo de matemáticas. Todos tienen que saber o considerar que vivimos en un todo complejo. No podemos encerrarnos en nuestra isla. Ese es el entendido de la ley Avelino Signani y congruentemente también del modelo por competencias. Y no es que Félix Pazzi, que se le ocurrió esto, se fue a tomar un cafecito con Jacques Delors y dijeron, uy, ¿cómo va a ser la educación? A ver, charlaremos, nos ponemos de acuerdo. No, pues es una feliz coincidencia de la historia que tanto ideólogos nacionales estén en el sustrato más profundo de acuerdo con pensadores de talla mundial, como el señor Delors o Tobón, que dijeron, sí, la educación tiene que ser concebida de esta forma. Entonces, una feliz y gran coincidencia, por lo cual ambos modelos son congruentes, querido colega. Entonces, el desafío es cómo usted va a trabajar para la universidad en el marco de esta tetraléctica. Cómo usted, si va a enseñar algo, se tiene que conectar con el resto de los colegas. Eso vamos a responderle luego. Bien. Entonces, mire, cuando uno planifica, según lo que nos dice el Ministerio de Educación, un módulo, yo le voy a mostrar un plan de desarrollo curricular o un plan de clase de secundaria, que es justamente el nivel que se conecta con la universidad. Entonces aquí hay el campo de ciencias, tecnología y producción, el área se llama matemática, ya no se llama materia, se llama área. Y es un plan que involucra la planificación, valga la redundancia. Y en esta planificación, querido colega, se parte de comprender primero la clase a través de un objetivo holístico, que es el nudo de la planificación, el corazón del asunto, a lo que uno tiene que llegar, de donde parte, transcurre el periodo y tiene que volver para después evaluar. Entonces, fíjese en la parte de arriba de este cuadrito, este objetivo holístico, de la misma forma, tiene 4 partes. Estas partes son el hacer, porque dice que los estudiantes, van a construimos contenedores de basura calculando áreas y perímetros, así se avanza matemática, construyendo contenedores de basura, ahí está el hacer, y fíjese en la forma de conjugar el verbo, no dice construimos, no dice construir o construyo, de esa forma se entiende que es un proceso comunitario, el estudiante, los estudiantes y nosotros, el docente, por eso somos nosotros, no es el estudiante nomás, no es un infinitivo, ¿no? Así concibe el gobierno. Aquí está el saber que dice a partir del estudio de figuras geométricas poligonales, y esa lógicamente es una unidad que involucra la geometría, que es parte de la matemática. Entonces están estudiando figuras geométricas para construir contenedores de basura, ¿no?
Y lo interesante es que aquí se aplican valores, ahí está el ser, ¿no? Que ayudan a fortalecer actitudes de respeto mutuo, porque cuando uno construye algo que tiene que ver con la ecología, está respetando a la madre tierra, está respetando a su compañero, eso es lo que se debe hacer. Entonces, al estudiar matemática, estoy formando o coadyuvando el desarrollo de la inteligencia emocional del estudiante, el respeto mutuo. Y al mismo tiempo, tengo que tratar de lograr que el estudiante contribuya al cuidado socioambiental. Ese es el decidir. En ese parrafito, en esas cuantas palabras, esas oraciones, querido colega, está todo. Lo que viene abajo, que viene contenidos articuladores, actividades, recursos, es un desglose de esa idea, del objetivo holístico que tiene que tener esas 4 partes. Entonces, ¿cómo es que yo voy a formular algo así? Porque ese es el reto en esta clase. Usted tiene que tratar de hacer este parrafito, que es el nudo de su planificación. Entonces, tiene que entender, querido colega, que su materia ya no se puede basar solo en el saber, en los conceptos. No es suficiente eso corresponde a un modelo previo, a un modelo pedagógico de siglos pasados. Yo le voy a dar un puntito extra también a quien diga en el chat del WhatsApp cuáles son los modelos anteriores que incluye y o supera el modelo por competencias. El primer modelo se llamaba escolástico, que estaba basado en el conocimiento y ya, de la Edad Media e incluso antes. Pero hay un modelo que lo supera e incluye también los procedimientos o el hacer. Y hay otro que incluye también ya valores. ¿Cómo se llamaban esos modelos pedagógicos? Adelaide está muy atenta, constructivista, le sumo un puntito. Así es, el constructivismo, de cierta forma, ya tomaba en cuenta el saber, los procedimientos, las actividades que son el hacer y valores. Bien. Gracias, respondieron Jonna, Carla, Mira, les doy un puntito extra. Todos ustedes, todos quienes responden, un puntito extra, Tati, etc. Bien, entonces, de lo que se trata ahora es lograr superar este modelo, ¿no? Gracias, Nubia, Marcelo Jardín, Javier, Juan Ariel Quintana. Así es. Y no se olviden, nadie le latinó, el modelo anterior al constructivista es el modelo conductista, el cual incluso se basaba mucho más en el respeto a la autoridad del profesor de una manera cuasi escolástica. Entonces, ahora yo si voy a planificar un módulo, no puedo pensar solo en eso, en que yo soy el dueño de la verdad y el estudiante es pasivo y tiene que atenderme todo el tiempo. No tengo que lograr que él también sepa decidir y sepa ser, demuestre valores y contribuya en algo. Debe decidir contribuir al mundo porque tiene que ser productiva la educación. ¿Ok? Entonces, ¿cómo va a ser productivo su módulo de contabilidad, de educación financiera, bueno, de todas las materias que ustedes ya han empezado a elegir? Esa es la cosa. Gracias, todos han respondido muy bien, todavía siguen respondiendo, excelente, se dieron cuenta. También no se olvide el constructivismo, perdón, del conductismo. Entonces, resulta, querido colega, que ahora nosotros tenemos que educar en base a este objetivo holístico que es el equivalente metodológico de la competencia, porque una competencia tiene igual estos 4 ejes. Y ahí está la congruencia que existe entre la ley Avellino-Segnani y el modelo, ¿no? Como veíamos en la anterior clase, está basado en el tuning europeo que considera también 4 ejes o 4 saberes. Aquí están estos saberes, es una feliz congruencia desde el punto de vista internacional. Bueno, entonces vamos a utilizar este ejemplito para aplicarlo a nuestros planes globales, porque uno de los grandes problemas de la educación en Bolivia, querido colega, es que todos tiraban por su lado, ¿no? Colegio, nada que ver con la U, y no planificaban los del colegio para insertarse en la universidad de manera sistemática. Y la universidad poco o nada sabía qué estaba pasando en el colegio, y así entre grados, y etcétera, etcétera. Entonces, usted tiene que tener plena conciencia de que ahora, ya a partir incluso del año anterior, ha empezado a recibir en primeros semestres a estudiantes que han sido educados en este modelo. Más allá de las críticas que se le puede dar a la Avellino-Segnani, que ha tenido mucho problema político, etcétera, ya tenemos estudiantes que han sido educados bajo estos 4 ejes. Ahora ha bajado el nivel científico, es cierto, en algunas áreas. El estudiante es cada vez más inquisitivo, utiliza cada vez más su celular, ve de manera más autónoma, eso es cierto y eso es un fenómeno mundial. Entonces usted tiene que estar preparado para ese ámbito, ya va a recibir estudiantes de
que tienen esa visión holística y que van a buscar producir más que aprender conceptos. Entonces, olvídese de cómo era la educación en nuestro tiempo, no nos enseñaban conceptos, ya estudia, aquí está el texto, el examen, no haga chanchullo, si no le jalo su oreja, no vea, así era antes. Y entonces le voy a aplazar, así, ¿no? Si no estudia, entonces nos daba miedo, entonces estudia por miedo, no por motivación, no por ganas de hacer algo, de producir, sino por miedo a que lo aplacen. Eso no le estoy diciendo que se haya superado, sino que en efecto ya es un fenómeno cada vez menor. Entonces usted tiene que planificar en ese sentido, querido colega, y para planificar, usted tiene que elaborar un plan global actualizado en el cual se trate de conectar con la lógica de la ley 070, cuya lógica es la tetraléctica. El primer paso es elegir una asignatura dentro de un plan de estudios oficial. Recalco esto, oficial, tiene que existir, no se puede inventar usted un plan de estudio, porque un plan de estudio está sancionado por este Ministerio de Educación que planifica para el sistema nacional. Como vimos antes, hay niveles o ámbitos de la planificación. Entonces esto ya está hecho. Todas las carreras a las cuales usted va a querer dar clases ya tienen un documento que se llama plan de estudios. Y ese plan de estudios, todas las universidades lo han tenido que gestionar ante una autoridad superior, hacerse aprobar. En el caso del CV, por ejemplo, se ha tenido que hacer aprobar sus diseños curriculares por el mismo CV, lógicamente cada universidad, las públicas. Las privadas tienen que avalar sus planes de estudio ante el Ministerio de Educación. Hace no mucho, la Universidad Adventista, hace aproximadamente 3 años, tuvo que gestionar la reestructuración de sus programas o planes de estudio y se aprobaron nuevos planes de estudio por competencias. Tuvimos el gusto de ser parte de ese equipo, ¿no? De colaborar en su implementación como consultores externos. Entonces, la Adventista ya tiene un plan de estudio sancionado por el ministerio que dice, sí, en efecto, la carrera de teología tiene este plan de estudios, nosotros lo avalamos y pueden sacar licenciados a nivel nacional, por eso es licenciatura viene de licencia, y la licencia no se lo puede dar solo la universidad, no le da pues la U, le da el Estado, porque es la autoridad desde el punto de vista legal. Por eso existen 2 títulos en una universidad privada, que es el diploma académico, por el cual, digamos, un estudiante vence todo el plan de estudio, la universidad le da el diploma y dice, sí, usted está autorizado, ha egresado, pero todavía no es licenciado, solo es egresado. Es licenciado cuando el Estado agarra y dice, a ver, traiga plan de estudios, señores de la universidad, traiga notas, traiga semestres cursados, vamos a avalar si va a pasar o no, respeta el plan de estudio, tiene notas, ha hecho esto, ha hecho su tesis, ha hecho su trabajo dirigido, etcétera. Ok, nosotros lo vamos a licenciar. Y el título en provisión nacional de esa persona viene firmado o encargado del Ministerio de Educación. Si no, no le firman. Así de simple, creo que si no, no lo avalan a usted que vaya a salir de una privada o de una pública. Y ese título recién se llama Título en Provisión Nacional, TPN. Eso es lo cual, ese es el certificado que avala que usted ha concluido un plan de estudio. Entonces, todas las asignaturas que usted vaya a dar en cualquier carrera, en cualquier universidad del país, están dentro de un plan de estudio. Espero que usted ya haya averiguado esto, porque usted como segundo paso tiene que investigar sobre eso, ¿no? Yo le pedí que haga eso la anterior semana, ojalá que haya logrado tener una malla curricular, que es el esqueleto del plan de estudio, un listado mínimo de materias que tiene cada carrera, y mejor aún un plan global hecho o un sílabo de una materia de la que usted ha elegido, cualquiera, porque ahí se establecen los contenidos mínimos. Entonces, con esta información uno puede recién planificar, o sea, no puede planificar a ciegas, tiene que saber a dónde se está metiendo. Y eso es justamente el plan de estudio y todos los datos al referido de su materia. Ahora nosotros vamos a transcurrir el paso 3, el más importante, porque usted tiene que elaborar ese plan global según un formato específico. Esta es una recomendación pedagógica, porque hay planes globales, sílabos u otros documentos de planificación que tienen no solo 7 partes, como dice aquí, tienen 10, 15, 20, tienen 3, 4, depende de qué universidad, de qué parte del país incluso. Incluso aquí en Cochabamba es distinto el plan global de San Simón al de la Católica, a pesar de que son del CV, y de la EMI es otra cosa que el de la misma San Simón, y entre privadas es más, digamos, más interesante ese fenómeno. Todos tienen un formato específico.
Pero las 7 partes que vamos a avanzar en este módulo, querido colega, generalmente se repiten en casi todos los planes en todo el sistema, sea CV, sea ANUP. Porque estas partes se entrelazan antes o después y son similares para cualquier plan o cualquier formato de plan en cualquier otra universidad. Entonces, en el marco de estas 7 partes, usted va a poder redactar el formato que le pida la universidad. Bien, entonces 7 partes, 7 pasitos tenemos que transcurrir para hacer un buen PGO. Yo le voy a indicar una por una para que usted después las haga, porque de lo que se trata es que usted elabore. Y va a elaborar si ha investigado. Y va a investigar si ha elegido. Entonces, si no ha elegido, no pasa nada. Si no ha investigado, no pasa nada. Si ha logrado esto, querido colega, va a poder elaborar bien, porque ya después tiene que demostrarme usted que tiene creatividad para elaborar. No es solamente saber qué es planificación o el concepto, ¿no? O sea, usted tiene que planificar de verdad. Entonces, para eso, la parte central es lo que dice aquí, es la redacción de la competencia. ¿Cómo se redacta una competencia? Ese es el nudo de esta clase, porque si usted lo hace bien, ya pues va a empezar a elaborarlo de manera satisfactoria. Bueno, aquí están las 7 partecitas del plan global, según normas internacionales y según el modelo por competencias. Esta es nuestra recomendación pedagógica. La primera parte se llama tabla de datos y coordinación curricular. Y eso es lo que le pedimos que usted comience a realizar como trabajo número 2 de la semana previa. Ese trabajito tiene fecha límite hasta hoy. Después de la clase, usted tiene que presentar su tabla de datos y coordinación curricular. Ahora vamos a hacer un breve repasito de eso para que lo haga bien. La segunda parte es más o menos similar a lo que nos pedían planes globales previos, desde el modelo conductista incluso. Se llama introducción de la asignatura y justificación respecto al plan de estudio. Uno tiene que decir de qué se trata esa asignatura rápidamente y la justificación. Este es digamos, un punto no tan neurálgico, es más clásico, respeta los modelos previos. Pero donde ya comienza a ser distinta la figura es en este punto 3, porque uno tiene que elaborar una tabla de formulación de la competencia, los criterios formativos y las evidencias. Este punto 3, querido colega, es el centro de todo. Aquí es donde usted va a enunciar la competencia como tal, según un formato que le voy a decir cómo es ahora, y es lo que une todas las partes de este plan global. Por lo que, si está bien hecho el punto 3, lógicamente usted puede demostrar que es un docente estratégico, que es un docente capaz de planificar para implementar la educación del siglo XXI. Concéntrese en hacer muy bien el punto 3, más que en cualquier cosa. Bien, entonces les voy a decir de qué se trata ese punto 3 enseguida. Los anunciales que después del 3 viene la tabla del programa analítico, que es donde está el listado de contenidos, unidades o temas que se debe abordar en cada uno de los módulos. Espero que usted haya investigado esto porque está también en el plan de estudio. Luego se enuncia la bibliografía de en qué autores usted se ha basado desde el punto de vista científico. Eso también les voy a explicar de qué se trata. Luego, punto neurálgico clave, también se llama metodología de enseñanza-aprendizaje. Es decir, aquí se dice el qué, en todo esto se dice el qué, 3, 4 y 5 si se quiere se va a enseñar y en el 6 se dice cómo. Entonces, la metodología es toda una ciencia, ¿no? Esto es la didáctica. Y tengo entendido que después de este módulo de planificación, usted va a tener un módulo completo donde se van a abordar estrategias activas de enseñanza-aprendizaje y va a poder desarrollar mejor este punto. Este punto lo vamos a hacer en este módulo de una manera inicial e introductoria. Por último, tenemos el punto 7, que es la evaluación, que es, digamos, el punto 7, el punto más estratégico del PGO, porque es donde uno cierra el ciclo y vuelve a empezar otro. Y asimismo, en nuestro diplomado, este módulo de evaluación va a ser dado después del módulo de estrategias, ¿no? Y también voy a tener el gusto de trabajar con ustedes lo que es la evaluación, por lo cual este punto 7 va a quedar pendiente en este módulo de planificación. Vamos a llegar hasta ahí y vamos a retomar todo lo que usted vaya a hacer en este módulo al subsiguiente, al siguiente y al subsiguiente, por lo cual esto que va a hacer ahora le va a servir para todo este programa académico. ¿Ok?
Entonces, colega, repasemos rapidito. El anterior clase ya le pedí que haga esto. Primero, el primer punto de un PGO, que se llama tabla de datos y coordinación curricular. Les repito cómo se debe llenar y puede mejorarlo todavía. Usted pone aquí la asignatura, la carrera, sí o sí, y trate de llenar. Esto de llenar de esta parte no es, digamos, clave, pero sí es importante que usted sobre todo llene esta parte que se llama modalidad. Según la ley Avelino Cignani, existen tres modalidades en el Estado boliviano, ¿no? La primera es la clásica o presencial, es decir, estando todo el ciclo pedagógico, el estudiante y el docente en el aula, se ven, se escuchan. Esa es la primera modalidad, la presencial, la clásica. La otra modalidad se llama semipresencial, es decir, que está semipresencial, que el docente está, digamos, de manera alternativa en el aula, pero también utiliza plataformas educativas o internet para dar las clases o dosificar contenidos. Entonces, es un formato mixto. Y la modalidad que estamos trabajando ahorita nosotros es la modalidad virtual. Entonces, este es el futuro de la educación, ¿no? La modalidad virtual y semipresencial están tendiendo a reemplazar la presencialidad en el aula. Entonces, la modalidad que va a crecer más o va a tener mayor demanda, futuro laboral, es esta, la virtual. Por eso nosotros estamos en este diplomado. Usted nunca me va a ver, bueno, quizás me va a ver y no me va a reconocer. Había sido el Mr. Pablo Mendoza, había sido nuestro docente, y, no, y ni cuenta se van a dar, ¿no? Quizás nos crucemos en la calle y no van a saber quién soy. Y es porque estamos en un programa enteramente virtual, querido colega. Pero igual la educación se puede dar y usted es prueba de ello. Entonces, quizás usted quiera preparar un módulo o una asignatura en esta modalidad virtual. ¿Por qué no? Eso es una, digamos, una iniciativa de usted. Lo que usted debe hacer es elegir, decir, no, sí, bueno, yo sé que voy a trabajar de aquí unos meses o ya prontito en esta carrera, en esta materia, y qué modalidad existe en la institución. Y la presencial nomás, bueno, pues para ese diseño. Pero hay algunas universidades que ya están haciendo avances y han hecho totalmente programas virtuales. Y así existe, por ejemplo, la universidad en línea, ¿no? Totalmente en línea. Sobre todo las universidades privadas están creando cada vez más sistemas semipresenciales. Así la Universidad Privada Domingo Sabio, que tuve el gusto de ser, digamos, cofundador en Cochabamba, tuve el gusto de crear toda una plataforma educativa para esto, para la semipresencialidad. Entonces creamos toda una metodología, un know-how, un saber cómo trabajar así, a través de una plataforma. Entonces uno se especializa en eso, le cuento. Entonces, si usted gusta, puede trabajar en esa modalidad. La virtual ya es más complicada, esa tiende a ser para posgrado, todavía, aunque hay, digamos, países ya en Sudamérica que toda su carrera la dan virtualmente, pero no es el caso de Bolivia. Bolivia no está aprobado todavía la virtualidad 100%. Ahí está aprobada la semipresencialidad. Ok, entonces usted elija, colega, ¿para qué tipo de modalidad voy a trabajar? Eso tiene que decirme. Ahora, lo más complejo quizás para usted es esto, ¿no? Del área de coordinación curricular, porque a ver, ¿cómo se tenía que llenar esta parte? Muchos me preguntaron y es bueno que pregunten. Hoy voy a terminar de aclarar porque no había muchas preguntas. En esta parte, querido colega, usted tiene que fijarse en la malla curricular y aplicar la idea de la tetraléctica, es decir, no soy una isla, soy parte de un todo. Entonces, si soy parte de un todo, tengo que mirar arriba, abajo, izquierda, derecha. ¿No es cierto? Las cuatro partes. Si yo miro arriba y abajo, me estoy fijando en la parte vertical, es decir, qué materias están en el mismo semestre. En el caso, digamos, esta era una materia que se llama proyectos, en el mismo semestre, mientras está estudiando la materia que yo dicto, también el estudiante va a llevar mercado de valores, comercio internacional, etcétera, etcétera. Este es de un plan de estudio de la Universidad Central, si mal no recuerdo. Entonces, lo mismo tiene que ser usted, aquí enunciar 5 o 6 materias que están en el mismo semestre. Eso es fácil, pero también tengo que fijarme a izquierda y derecha, es decir, ¿qué pasa antes del semestre y después del semestre que yo voy a dictar? Sea cual sea.
Por ejemplo, aquí esa materia yo sé que está en quinto semestre, tengo que anotar alguna materia que sea de cuarto semestre, de tercer semestre y que esté dentro de la línea de prerequisitos o post-requisitos de la materia, es decir, que traten contenidos similares y que sean conexos desde el punto de vista científico y de lo cognitivo. Entonces, esta materia de proyectos se conecta según la malla curricular con estas otras 6. Esta primerita seguramente está en primer semestre, este está en segundo, este está en tercero, la mía está en cuarto, bueno, y la otra viene en quinto, en sexto, hasta terminar en trabajo de grado que está en el último semestre. Así tengo una visión general desde el principio de que yo estoy coordinando con otras materias mínimamente y que no soy una isla. Es clave que haga esta tabla de una manera correcta. Entonces, lo que yo le voy a revisar para su trabajo de valor final, querido colega, usted tiene que demostrar que ha comprendido esa parte, de ese sentido profundo de coordinar, de olvidarse que uno es una isla separada del resto. Aquí abajo ya pone sus nombres, estos ya son datos que, bueno, no son del todo importantes. Así se llena bien una tabla de coordinación curricular, querido colega, es clave esto. Después de hacer esto, usted puede corregir, hacerlo bien, presentarlo más tarde. Uno tiene que abordar la introducción y la justificación. En la introducción uno simplemente presenta de qué se trata esa asignatura, la define. Yo voy a dar las clases de contabilidad 1, bueno, contabilidad es esto, esto, esto y esto, según tal autor, y le voy a dar tal enfoque, listo, ahí está, 1, 2 párrafos, incluso puede ser copy-paste de PGOs antiguos, eso no ha cambiado en gran medida, ¿no? A lo largo de estos años en este modelo por competencias. Lo que se ha cambiado es la justificación. Uno tiene que responder por qué o para qué es importante abordar esta asignatura, con miras al profesional futuro. Entonces tiene que responder esta gran pregunta, ¿qué labor realizará o qué problemas podrá resolver a futuro el futuro licenciado en enfermería, el futuro contador público, el futuro médico, etcétera, etcétera? Entonces, mediante lo aprendido en esta asignatura, claro está. Entonces, 1 o 2 párrafos al respecto está bien. Esto vamos a retomar cuando hagamos evaluación. Es el punto de partida. Y es un punto de partida importante, pero no es neurálgico. No voy a poner a revisar bien su justificación, le soy franco. Yo voy a revisar con énfasis la tabla de coordinación y lo que viene después. Entonces, ahora mismo me permito dosificar lo más importante del módulo, que es el punto 3. Entonces, me permito su mayor atención, queridos colegas. Este punto 3 se llama tabla de la formulación de la competencia, los criterios y las evidencias. Y es una tablita que tiene 3 partecitas. 3 partes tiene. Esta primera parte se llama lo que está a su lado izquierdo, la competencia general con los 4 ejes, que es lo que vamos a ver enseguida. Luego vamos a... la segunda parte se llama criterios o estándares, que vamos a tratar de desglosar ahora de una manera secundaria, y después evidencias. Esto está conectado con el módulo de evaluación. Esta parte de aquí es la neurálgica. ¿Cómo usted puede redactar la competencia general? Y me dice, ¿puede repetir la coordinación curricular 2 colegas? Lamentablemente no puedo, no nos falta tiempo. Lo que usted debe hacer es revisar esta videoconferencia porque va a estar grabada. Entonces les recomiendo de que revisen nomás eso porque hay mucho que hacer. No se trabe en coordinación, trate de concentrarse en lo que es la formulación de la competencia. Esto es lo central. Entonces, ¿cómo se redacta bien esta competencia? A ver, esta es la diapositiva más importante del módulo. Su mayor atención, por favor. ¿Cómo redactar correctamente una competencia? Porque es lo que usted debe hacer. Ha elegido una materia X, digamos, aquí está anatomía humana, o la que quiera. Usted es libre en eso. Pero usted lo que debe hacer es redactar sobre esa materia una competencia que es un párrafo que tiene 4 ejes. Estos 4 ejes están a continuación redactados así. El primer eje se llama verbo de desempeño. Siempre se comienza con un verbo. Es decir, los 3 pilares de la educación, la formación por competencias es el desempeño, los estándares y las evidencias. Entonces, si yo voy a empezar una competencia, tengo que empezar con la acción, el desempeño. ¿Qué va a hacer el estudiante?
El estudiante va a interpretar y caracterizar, dice, el conjunto de conocimientos fundamentales, lo que está ahí abajo. Pero yo me centro primero en los verbos, y es lo que usted debe hacer. Tiene que redactar 2 verbos mínimo y decir, el estudiante va a interpretar, caracterizar, asimilar, desarrollar, desglosar, construir, cualquier acción. Pero el estudiante, no usted. Usted no va a interpretar y caracterizar, usted no tiene que hacer eso. Usted es el coach, el que va a guiar al estudiante que interprete y caracterice. Ese es el mayor error que tienen a veces los colegas docentes. Dicen, no, dosificar, hacer un verbo de lo que él va a hacer, ¿no? Esa es la forma de entender previa, constructivista, conductista, de pensar, yo soy el centro, entonces, a ver, ¿yo qué voy a hacer? No, usted tiene que dar el módulo, usted tiene que desarrollar el PEA, y el desarrolla el PEA cuando los estudiantes se desempeñan. Usted no es el erudito, usted no se va a mover, usted va a hacer que todo se mueva. No va a meter gol, va a hacer que el equipo, su equipo, meta gol. Usted es el entrenador. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Tiene que hacer, valga la redundancia, que el estudiante interprete y caracterice. Esta es una materia, si mal no recuerdo, de derecho romano, de primer semestre. Entonces, este eje 1 se llama verbo de desempeño. No se olvide que es la acción o actuación del desempeño en general que va a hacer su estudiante a lo largo de todo el módulo. Después de pensar el verbo, uno tiene que ponerse a pensar en el eje 2 que se llama objeto conceptual. Y ahí, en este ejemplo, dice el conjunto de conocimientos fundamentales de las ciencias jurídicas y políticas en el contexto de las leyes bolivianas vigentes en la actualidad. Ahí está todo lo que van a hacer en derecho romano. Van a analizar el conjunto de conocimientos de las ciencias jurídicas y políticas. Oh, esta es una materia de introducción al derecho. No me equivoqué, es introducción al derecho. Dice, en el contexto de las leyes bolivianas vigentes en la actualidad. Ahí está todos los contenidos desde el tema 1 hasta el 15, 20, 50. Vamos a analizar conjuntos sobre las leyes bolivianas vigentes en la actualidad. Esto hasta aquí generalmente se parece mucho a un PGO clásico, un PGO basado en objetivos, porque así se redactaban los objetivos antes, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo con los estudiantes? Decía el docente para planificar. Ahora se cambia la cosa. Este verbo que está ahí era lo que hacía el docente. Ahora no, es lo que hace el estudiante alrededor de ese conjunto de conocimientos. Entonces, lo nuevo está justamente en el eje 3 y en el eje 4. Porque uno cuando redacta una competencia tiene que darle una finalidad, un para qué, porque si no hay un para qué no tiene un sentido. Entonces, en este caso, dice para argumentar y aplicar criterios en el abordaje de casos concretos que se vinculen con las necesidades sociales. Para eso estudian las leyes, no para memorizárselas y sabérselas así como computadora y repetirlas en el examen. No, pues tiene que argumentar el estudiante y aplicar esos criterios para abordaje de casos concretos. Eso es lo que se necesita en un abogado, que argumente y aplique eso. ¿Ok? Entonces ahí está la utilidad. Siempre la utilidad se piensa alrededor de la justificación, que estaba en un punto previo, porque tiene que servir, esa educación tiene que plasmarse en una utilidad. Entonces, ¿para qué va a ser? Pues que usted va a dar un módulo u otro. Tiene que argumentarlo, tiene usted que decir para qué es. Y hasta ahí más o menos eran, digamos, se planificaba desde el punto de vista constructivista. Lo que suma las competencias ahora es el eje 4. Y este eje 4 es el clave, el que yo lo voy a revisar que haga bien de veras, colega. Porque en este eje 4 usted tiene que plantear o preplanificar lo que se llama condición de referencia o de calidad de la competencia. Y en este eje 4 se habla de valores humanos transversales en el ser y el decidir. Es decir, en este caso dice con un alto grado de valor científico, calidad intelectual, pertinencia y compromiso ético. Eso, el compromiso ético, la pertinencia, valor científico, etcétera, son valores humanos, son valores de desempeño. Ahí está el ser y el decidir del mismo tiempo del verbo, del inicio, ¿no? Sobre todo el ser está ahí. Porque si yo voy a educar abogados, voy a ayudar, perdón,
a educar abogados, tengo que lograr que estos abogados sean éticos porque ya es lo que se necesita en el mercado, abogados cada vez más éticos y que tengan un alto grado de valor científico y no solo memoria, calidad intelectual, pertinencia, pertinencia que sirva lo que saben para algo concreto. Bien, entonces, en base a estos 4 ejes, querido colega, usted va a entender muy bien cómo redactar una competencia. Parta siempre de un verbo, que es una acción, y dése cuenta que está conectado con la ley Avellino-Signani, ¿no? Ellos también, o sea, dice el gobierno, desde el punto de vista que hay que hablar de verbos, lo único que cambia es la forma del verbo. El modelo internacional por competencias utiliza el infinitivo, interpretar, caracterizar. Si estuviéramos haciendo un plan para colegio, debería ser interpretamos, caracterizamos. No nos vamos a hacer bolas por la terminación del verbo. No, pues simplemente la lógica es lo que importa. Usted tiene que elegir buenos verbos que demuestren qué es lo que el estudiante va a hacer a lo largo del semestre. El objeto conceptual es sencillo porque sale del título mismo de su materia, ¿no? Bueno, usted va a hacer va a ser la materia de anatomía, bueno, ahí está el conjunto de las partes humanas, del cuerpo humano, etc. ¿No? Todo lo que va a ser. Lo complicado es hacer el eje, el final de la competencia, porque tiene que haber un para. Y esta palabra clave es para. Entonces nunca se olvide de poner un para en su competencia. Si no hay un para, la competencia no, está desarmada. Es el centro de todo el para, es la palabra del millón en este módulo. Bueno, en este modelo, mejor dicho. Entonces, se parte de un verbo y tiene que haber un para. Si yo, lógicamente, veo al final del módulo una competencia que no tiene eso, yo le aseguro que le voy a decir, está mal hecho el trabajo, vuelva a hacerlo. No puede olvidarse de ese para, querido colega, ni del verbo. Y al final, usted tiene que entender de que aquí es donde va a redondear un buen enfoque de la competencia, decir qué valores yo voy a ayudar a educar en base a mi materia. Entonces, por ejemplo, para ciencias, digamos, de la salud, hay ciertos valores que se necesitan del médico, del futuro doctor, perdón, del futuro licenciado en enfermería, del futuro fisioterapeuta, etcétera, etcétera. Me dice, no interesa si le doy este indicativo de infinitivo. Claro que no. No nos vayamos a la forma, vayamos al fondo. Usted puede poner interpretamos si gusta, yo lo voy a poner igual bien. La forma es lo de menos. El fondo es el asunto y el fondo está en los valores. Si yo voy a ser un profesional de educación, un profesional en salud, el futuro médico licenciado en enfermería debe tener valores, por ejemplo, de empatía con el docente, cordialidad, trato humano, calidez. Si uno va a ser profesional en, digamos, ingenierías más duras o abstractas, por ejemplo, ingeniería de sistemas, matemática civil, etcétera, uno tiene que tener el valor humano de la creatividad, de la imaginación, el emprendedurismo, digamos, ¿no? Que son distintos, o sea, cada rama tiene más o menos una inclinación. Si uno va a ser un cientista social, pedagogía, derecho, etcétera, wow, es importante que usted tenga un criterio analítico, es importante que tenga capacidad de abstracción, capacidad de interpretación de realidades complejas, porque eso es la sociedad, es una realidad compleja. Así, cada una de las carreras tiene cierta inclinación desde el punto de vista humano. Y eso es lo que usted tiene que decir. Porque, querido colega, vaya a estudiar o dosificar la materia que quiera, tiene que decir qué valores también va a ayudar a formar. Porque si solo se fija en esto, de aquí arriba, usted sigue siendo conductista o constructivista y sigue en el siglo anterior. En el siglo XXI uno tiene que darle utilidad y tiene que decir que forma de manera integral a la persona en sus valores humanos. Este es el modelo por competencias y se parece mucho a la tetraléctica de la Avellino-Signani porque son 4 ejes y también se considera a la persona al todo antes que la parte. Entonces espero que usted tenga clarito esto porque después lo tiene que hacer. Ejercicios rápidos, queridos colegas, para ver si me han entendido, le voy a preguntar luego a ver cómo va la cosa. Ejemplitos, a ver si me entendió. Aquí está una materia de ciencias de la salud, se llama ortodoncia. Ahí están los 4 ejes, ¿no? Dice reconocer e identificar, eso es ortodoncia 2 de odontología. Eso tiene que ser un estudiante en esa materia. Dice interpretar, reconocer e identificar e interpretar las estructuras anatómicas del complejo craneofacial y sus anomalías. Ahí está el eje 2. En realidad el eje 1 está hasta aquí, hasta interpretar todos los verbos. Mire, por ejemplo, yo ya me he equivocado aquí.
Hasta aquí es lo que está en rojito. Reconocer, identificar e interpretar 3 verbos. Puede tener 3, 4, no hay problema. Puede tener uno nomás. Eso depende de usted. Hasta ahí es el eje 1. Dice, las estructuras anatómicas del complejo craneofacial y sus anomalías. Eso se hace en ortodoncia 2. Ahí está el eje 2. Aquí está el eje 2. El para es fundamental porque es lo que separa el eje 2 del 3. Entonces dice, para realizar el diagnóstico del plan de tratamiento adecuado confeccionando los aparatos ortodóncicos correspondientes. Aquí está el eje 3. Y como puede ver, esta propuesta de su compañero de un módulo de hace creo que 2 versiones, ha separado esta competencia en colorcitos. Eso le voy a pedir que haga también usted, que lo separe en colores. Y por último dice, con un alto grado de calidad científica, técnica, precisión, contrato respetuoso y empático a los pacientes. Ahí están los valores, por lo cual esta competencia está bien hecha. Luego vamos a ver qué es criterios y estándares. Ahora yo le muestro una competencia flat, es decir, donde no está identificado bien los ejes. Entonces, lea usted esta competencia, querido colega, de Derecho de Familia. Yo le hago una pregunta por 2 puntos extra. Aquí, ¿dónde empieza el eje 3? Díganme, por favor, en el chat del WhatsApp, leyendo esta competencia de Derecho de Familia que está a su izquierda. ¿Desde dónde está el eje 3? Si realmente ha comprendido lo que le dije. ¿Dónde comienza ese eje 3? Por favor, respóndanos. Dice, ¿no? Dice para eso, para proponer, a ver, para promover y aplicar, muy bien. Ahí está, ya me están respondiendo. Es para proponer soluciones en contra de la violencia intrafamiliar. Correcto, ahí está, desde el para, y le dio en el grano, ¿no? Gran parte de ustedes, Adelaida, Nubia, Cleidy, muy bien, Freddy, Siles, Marisol, se nota que están atendiendo. Súper bien. Jorge, Adelaida. Muy bien, para proponer. Así es, desde ahí comienza el eje 3. Entonces, démonos cuenta rápidamente que están los 4 ejes presentes en esta competencia y es lo que usted debe tratar de hacer. Aquí está el primer eje, el 1, en el verbo, identificar y analizar. El eje 2 está los derechos vinculados a la familia con características y la forma efectiva, etcétera, etcétera. Hasta aquí es el eje 2. El 3 para proponer soluciones, etcétera, etcétera. Muy bien. Los ciudadanos, y aquí está, el eje 4 ya comienza cuando se habla de valores. Dice, inculcando un alto sentido de valores basados en el respeto, el buen vivir y la equidad de género. Por eso, equidad de género es valor clave para derecho de familia. Muy bien. Otro ejercicio rapidito, a ver, para que se ganen extras. Todos los que han respondido bien, les sumo un hito más. A ver, aquí está una materia de ciencias de teología. Es una materia de la católica, si mal no recuerdo, formación humana cristiana, moral cristiana y ética profesional. Aquí, queridos colegas, respóndame por 2 puntos extra. ¿Cuándo o dónde comienza el eje 4 de esta competencia? El eje 4, ¿dónde está aquí? Usted lea bien la competencia que está a su izquierda y me tiene que decir en el chat dónde está el eje 4. A ver, buscando siempre eso, el valor fundamental de la misma persona como creación de un ser supremo de esta ética de género. Dese cuenta, incluso una materia altamente abstracta es donde se forman más valores. Así es, y respondieron bien Jorge, Carla Rojas, Juan Ariel Quintana, Adelaida, casi todo el grupo, yo los felicito, se están dando cuenta solos. Marlene, Tati, Marisol, Juan Adriana, no es el para, es buscando siempre, así es, buscando siempre. Marlene, Adelina, Eulogio, Ever, Marcelo, Emma, Cleidy, Amira, excelente, Mireya, se han dado cuenta todos, es decir, están asimilando la metodología. Muy bien, entonces, queridos colegas, rápidamente, el eje 1, analizar e internalizar. Eje 2, las experiencias emocionales de la formación humana y cristiana desde el contexto y la realidad de la persona de manera personal o grupal. Eje 2. Eje 3, para promover y aplicar las necesidades propias, respondiendo a su contexto. Eje 4, buscando siempre el valor fundamental de la misma persona, etcétera. Eje 4. Bien, todos atentos, han respondido muy bien. Está grabado en el chat del WhatsApp, considero para sus puntos extra. Bueno, entonces,
Usted, querido colega, lo que debe hacer es esto, justamente redactar una competencia en ese sentido, ¿ok? Entonces, no se olvide sobre todo de esta diapositiva, la clave, repase lo que le acabo de decir, puesto que aquí en esta diapositiva está lo más importante. Yo le voy a pedir, piensa a su competencia, piensa en verbos, piense cuál es el contenido conceptual, la finalidad y la condición de referencia. Esto equivale prácticamente al 25% de la calificación de este módulo. Si usted no puede redactar bien una competencia, no está pudiendo planificar, no está demostrando que es un docente estratégico, por lo cual no va a poder pasar este módulo y lo va a tener que repetir. No quisiera que se le pase, quisiera que avancemos. Y si usted ha asimilado lo que le acabo de decir, lógicamente va a poder redactar la competencia, que es el corazón de todo, el PGO, es el núcleo central de todo. Entonces, usted hace bien una competencia, lo demás se va a ir dando de manera congruente y escalonada. Bien, entonces, lo que les recomiendo para esta semana es que redacte una competencia, así solo la competencia con esos 4 ejes y me la mande, ¿no? Al correo o al WhatsApp. Me dice, está bien hecho esto, Mr. Pablo, tú te menos que magíster, dígame nomás. Y mejor si lo pone así en colorcitos, ¿no? Eje 1, 2, 3, 4 para tener claridad de la división. No se olvide del verbo al inicio, no se olvide del para al medio y no se olvide los valores al final. Cuando tiene todo eso, usted tiene una competencia claramente redactada. Entonces, ahora lo primero que tiene que hacer es empezar eh, a pensar cómo lo va a plantear, porque cuando eso no viene una competencia, usted está demostrando que va a trabajar en los 4 saberes del modelo. Ser, saber, conocer y decidir. Bien. Bueno. Ahora continuemos, queridos colegas, con rumbo a la finalización de este módulo. El punto 4 se llama programa analítico o índice de contenidos. Y esto no es más que enunciar los temas, las unidades y los subtemas que están insertos dentro de su materia. Y esto no es muy difícil de hacer. Lo que usted tiene que hacer es respetar los siguientes criterios. Usted sí o sí tiene que averiguar que estos contenidos previos sí están provistos, son provistos, en el plan de estudios de la carrera. Es decir, el jefe de carrera, el director académico, el coordinador curricular, le va a dar este plan de estudios. La jefatura, dirección, ellos saben cuáles son, lógicamente, los contenidos que tiene que abordar cada una de las materias y eso está inserto en el plan de estudios de toda la carrera. Por eso son ellos jefes de carrera, directores, decanos, etc. Entonces, monitorean a instancias superiores que se cumpla ese proceso de formación. Como me hace una pregunta, ortodoncia 2, la competencia tiene 3 verbos, no tiene, eso depende de usted, si quiere le pone 1, es que depende de cada uno. La recomendación es que ponga mínimo 2 verbos. Si quiere puede ponerle 2 o 3, depende cómo enfoca su asignatura. Entonces, mire, lo que viene después es hacer el listado de temas que involucran a su asignatura. Y eso es averiguar en el plan de estudio. Entonces, lo importante que dio el Colegio de Criterio Fundamental es que esté actualizado. Esas unidades tienen que estar actualizadas y tienen que respetar a la ciencia como tal, es decir, al proceso de actualización que ha sufrido esa ciencia, ¿no? Pasa mucho, en el pasado en San Simón mucho, de que pucha, los planes eran, la bibliografía era de 40, 50 años y no se habían actualizado. Entonces estaba enseñando en derecho, por ejemplo, qué sé yo, derecho constitucional basado en la constitución del libertador Bolívar, cuando hace 7 años cambió totalmente mediante el referéndum, ¿no? De la Asamblea Constituyente. Y no estaba inserto, por ejemplo, en derecho constitucional la Asamblea Constituyente. No, pues hay que incluirla. Entonces uno tiene que pensar en qué está pasando alrededor de estos últimos años respecto a mi disciplina. Y qué bibliografía nueva ha salido, qué autores han revolucionado, cambiado la perspectiva de esa ciencia como tal, y eso tiene que estar dentro de mi listado de contenidos, o programa analítico, así se llama. Asimismo, es fundamental, dice, que esos conocimientos sean útiles y pertinentes, y que estén en estrecha relación con la competencia, porque estos temas no son más que un desglose de la competencia, es un desglose en temas.
de esa misma competencia que es un desempeño, ¿no? Entonces, usted tiene que averiguar bien ese plan de estudios e insertar los contenidos. Y lo tiene que tratar de hacer de una manera ordenada, siempre, ¿no? Entonces, si se fija, vamos a ir rapidito, voy a salirme de esta diapositiva, y vamos a ver un plan directamente, perdón, vamos a ver un plan en un ejemplo, ¿ya? Entonces, vamos a ver un ejemplito rápido de un PGO de una materia. Voy a abrir al azar un PGO, digamos, en formato Word de esta materia. Creo que es una universidad, sí, esta es una universidad que trabajamos en Ecuador, que es la Universidad de Loja. Dese cuenta que aquí está la materia de sociología, ha enunciado lógicamente los datos, ahí está la tabla de coordinación curricular, ha definido el colega la materia, la justificación, y aquí está el cuadro por competencias, ¿no? Y si se fija, ahí están los 4 ejes, que están bastante bien enunciados y divididos por colores. Lo que se hace después de eso, querido colega, es esta parte que se llama contenidos. Entonces, fíjese, ahí está la sociología como ciencia, la cultura, todos los contenidos que le provee la universidad que debe dosificar a lo largo de todo el semestre. Tema 1, sociología, y pone contenido temático, subtema, ¿no? Ahí hay 4 subtemas, en el tema 2 hay otros 4, y así sucesivamente hasta cubrir todo el plan de estudio avisorado para los 6 meses de clases del semestre o el año completo. Entonces, en este caso, fíjese, hay casi 16 contenidos. Eso debe hacer usted, no es que debe agarrar y desglosar y decir de qué se trata el comportamiento colectivo, por decir el tema 16, no. Simplemente debe enunciar tema, contenido con subtemas, ¿ok? Y todos esos temas corresponden inevitablemente a las competencias, a la competencia. Entonces, averigüe muy bien de qué se trata ese listado de contenidos y acomódalo de manera ordenada y sistemática. Bien. Ahora bien, querido colega, volvemos rápidamente al punto 3, que es la tabla de formulación de la competencia, porque lo que tiene que llenar es esta otra parte que está a su derecha, que es la parte de criterios y estándares. Si usted tiene bien ya la competencia bien hecha en base a 4 ejes, lo que debe hacer ahora para criterios y estándares es leer los contenidos anteriores y empezar a redactar por partes esto que viene acá. ¿Qué es lo que viene ahí? Criterios o estándares. No es más que el desglose de esta competencia por partecitas. Entonces, si yo voy a, digamos, en la materia de anatomía humana, identificar y describir, emplear terminología adecuada en relación al estudio de órganos, etcétera, ¿qué es lo primero que debo hacer? Emplear terminología anatómica con propiedad. Y eso es el primer criterio, que corresponde generalmente a el tema 1, a la unidad 1 que usted ha enunciado en su programa analítico. Y luego transcurre un mes, 2 semanas, no sé, ya se va a la unidad 2. Y para eso el criterio estándar es describir las características generales de las regiones anatómicas del tronco, por ejemplo. Eso dice el plan de estudio o el programa analítico de la materia de anatomía. Bueno. 3, identificar y relacionar detalles anatómicos de órganos de la vida vegetativa. Eso será seguramente la unidad 3, 4 o 5 del plan de estudio. Entonces, queridos colegas, el criterio estándar no es más que el desglose en el tiempo de la competencia a través de las unidades, desde la 1 hasta la N unidad. Dependiendo del plan de estudio, hay pues materias que tienen 3, 4 unidades, 5, 6, 20, 50 unidades. No le voy a pedir que haga 50 estándares, no. De lo que se trata es escoger por lo menos 4 o 5 criterios o estándares que hagan referencia a las primeras unidades. Esta parte de criterios o estándares es el nexo con la evaluación y la didáctica. No voy a hacer énfasis, no se concentre tanto en redactar esto, puesto que lo vamos a retomar en el módulo de evaluación. No se preocupe, trate e intente en este módulo, en efecto, tratar de redactar criterios y lo vamos a mejorar con miras a lo que viene después, a la evaluación que es evidencias. Por lo pronto, fíjese muy bien que esto corresponde a la unidad 1 o 2, esta puede ser la 2 y 3, se puede aglutinar, es decir, un criterio puede ser correspondiente a 1, 2 o 3 unidades, que son congruentes o similares, y así sucesivamente. Y plantéelas en lo que es un formato
por competencias. Es decir, tiene que utilizar siempre el verbo al inicio, porque se trata de que el estudiante se desempeñe siempre, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué va a hacer el estudiante? Va a emplear, va a describir, va a identificar y relacionar, va a explicar y describir. De esa forma, como una competencia, se redacta el criterio. Es decir, es como una competencia chiquitita correspondiente a cada uno de los temas. Bien, entonces eso es lo que debe hacer para este trabajo final, colega. Esta parte de evidencias, lo ultimito del cuadro, esto lo deja en blanco, no tiene que haber nada por este módulo. Entonces, en el módulo 4 vamos a retomar esta misma tabla y usted lo va a completar para finalizar el programa de diplomado conmigo. ¿Ok? Bueno, entonces, lo que usted trate de hacer para su presentación final es hacer los criterios lo mejor que pueda, y ahí es donde están los puntos extra para pasar este módulo, ¿no? El puntaje mayor, yo le cuento, va a estar en esto, en que esté muy bien hecha su competencia con los 4 ejes, y los extras va a estar en que usted trate de redactar bien los criterios o estándares, lo cual vamos a retomar y revisar bien en el módulo 4. Bueno, para terminar esto, querido colega, ¿qué partes más vienen? Lo que viene después en un PGO se llama bibliografía. Y generalmente es de dos tipos. Es obligatoria, es decir, que sí o sí tienen que abordarse, y complementaria, es que lógicamente colaboran. Y entonces lo que usted debe hacer es enunciar las obras bases a ser estudiadas a lo largo de este módulo, del módulo que usted pretende dosificar. Entonces, ¿qué criterios tiene que tomar en cuenta para redactar bien esto? El primero es que, en efecto, las obras referidas en su bibliografía sí o sí estén en función a toda la amplitud del programa analítico. Tienen que cubrir el 100% de los temas enunciados. Es decir, no puede haber tema que no tenga una bibliografía que lo respalde. Y por esto me refiero es que generalmente hay 3, 4, 5, 6, 7, hasta 20, no sé, X libros que cubren todo el contenido temático. No puede ser un hito o dos nomás. Generalmente eso dice que tiene poco dominio cognitivo usted como docente. No puede basarse en un textito nomás para dar todo un semestre. Eso es del siglo pasado. Ya no se hace eso, querido colega. Mínimo tienen que anunciar cinco obras requeridas de expertos en esa asignatura. Entonces, es bueno que esas obras que usted está requiriendo sean accesibles o bien sean facilitadas por usted mismo al estudiante. Y ahora se puede hacer eso fácilmente porque hay cantidad de material en formato PDF, en Word, diapositivas, videos o links en páginas web. Entonces, esto es lo que se recomienda ahora, que utilice las TICs y que usted sepa gestionar esas TICs, es decir, que usted tenga la capacidad de buscar en bibliotecas virtuales libros en PDF y que se los dosifique a los estudiantes en dosieres, se llama, ¿no? O en extractos, y no solo de un texto, sino de varios, ¿no? O formatos Word, o le dé un pack de diapositivas, o le muestre links en videos, que YouTube es un mundo, o páginas web, bibliotecas amplias, etcétera. Entonces, cuando usted anuncie una bibliografía, trate, en efecto, de referirse a estas fuentes. Ya es difícil ahora, ya es como que en toda la historia vaya a la biblioteca, no vaya a fotocopiarse, ya no es tanto eso, ya no se hace tanto la fotocopia ni irse a la biblioteca. Es más fácil agarrar y darles los links mediante un mail, o darles un acceso hasta por el Facebook o por el WhatsApp, ¿no? Ahora, el requisito clave, querido colega, para que este módulo usted lo venza con un buen puntaje, es que esta bibliografía que va a enunciar tiene que ser actualizada, ¿no? Entonces, lo recomendable es que lo que vaya a enunciar no tenga más de 5 años de antigüedad. Estamos en el 2019, ideal que sea bibliografía del 2014 para adelante. Si es más atrás, también, o sea, se puede, pero no es lo recomendable. Hay que tratar de generar un criterio de 2x3. ¿A qué me refiero? Aquí hay un ejemplito, digamos, ¿no? Cuando yo hago un ejemplo, creo que es de la materia de ortodoncia, ¿no? Entonces, a ver,
tengo 5 obras y usted debe redactar de esta forma, ¿no? 5 obras clave. Em, sí o sí la básica, 1 o 2 libros, y dése cuenta, ¿no? Aquí hay un libro de Profit que es desde 2013, que ya más o menos está pasada, porque es un clásico, lo respetamos, pero hay una que sí o sí es bibliografía 2017, es actual. Y aquí tengo otras 2 obras que pueden ser clásicas y tengo una que es similar o actual, de hace no más de 5 años. Entonces, por eso, trate de utilizar mínimo 2 libros que tengan no más de 5 años y el resto, los 3, pueden ser de años anteriores, pero tampoco del siglo pasado, de 1900 en adelante, de 2010 para arriba. Ideal que casi toda su bibliografía tenga por lo menos el año 2010 para arriba. Entonces, trate de hacer eso, búsquese bibliografía lo más actual posible. Siempre hay ediciones nuevas de clásicos también, usted puede poner eso. Entonces, fíjese, digamos aquí en este ejemplo, cómo se enuncia la bibliografía, y esto se enuncia en el formato APA, que usted también es necesario que trate de hacer siempre. Es el formato internacional normalizado de cómo se debe referir la bibliografía. Se pone primero el apellido del autor en mayúsculas, el nombre, punto, y aquí está la obra, ¿no? Ortodoncia Contemporánea, punto, se pone la editorial, el lugar y el año. Al último se pone el año, ¿no? Entonces, aquí está, trate de respetar eso, no ponga siempre el título, la bibliografía de esta forma. El nombre, el apellido del autor en mayúsculas y luego su nombre, luego la obra, al final del año. Bien, entonces, eh, ahora me dice, en algunos casos la bibliografía no ha cambiado. Claro que sí, puede utilizarlo nomás, pues, o sea, puede utilizar de la Grecia clásica si necesita 2 o 3 libros, no es problema, pero no pueden ser todos. Sí o sí tiene que haber por lo menos 2 a 3 libros que sean de edición actualizada, porque por más que sea un clásico, siempre hay reediciones. Bien. A ver, para ir redondeando lo que es el final de este módulo, queridos colegas, veamos la parte final, que es metodología de enseñanza-aprendizaje. En esta parte se debe enunciar cómo se debe dosificar las clases, tomando en cuenta estrategias didácticas. Y esto usted, querido colega, lo va a desarrollar con mucho más detalle, pertinencia, en un módulo completo. Entonces, aquí yo le presento algunos ejemplitos más. Lo que usted debe decir es cómo va a dar, pues, cada una de las materias. Y aquí hay ejemplos, ¿no? Exposición magistral, diálogo socrático, se llama cuando usted hace pregunta y respuesta y empieza a dialogar, debate. Workshop aplicativo, esta tiene que ver sobre todo con prácticas. Estudio de análisis de casos, se utiliza mucho en derecho, en ciencias sociales. El trabajo de campo se utiliza muchísimo en ingenierías. El ABP es fundamental para las ingenierías, estimo que eso lo van a desglosar después. La investigación y aplicada y exposición es mucho para las ciencias, como valga la redundancia, aplicadas, biología, etcétera. Workshop aplicativo, que es usar laboratorios, y práctica directa, y es cuando uno se va a clínicas. Y le cuento que los planes de estudio, sobre todo en países de afuera, es casi todo esto. Aplicación directa, workshop aplicativo, es decir, traer el trabajo al aula. Y en el aula simular cómo va a ser el trabajo. Entonces, uno tiene que tratar de que su metodología vaya en este sentido. O sea, trate de ponerse en plena conciencia, que yo creo que esta forma de dar clases no tiene que ser la única. La exposición magistral es una metodología del siglo XVIII, XIX y atrás. Es decir, el docente hablando y hablando y hablando y hablando nomás. Eso es exposición magistral y todos calladitos, no atendiéndole. Eso sirve mucho para posgrado cuando es contenido, digamos, nuevo, o hay poco tiempo, pero cuando usted va a dar en pregrado, sí o sí tiene que mover a los estudiantes y hacer el estudio más aplicativo. Es decir, esta técnica no puede ser la única. Es por eso que yo le voy a pedir en este módulo que nos enuncie varios tipos o ejemplos de cómo pretende enunciar sus métodos de aprendizaje. No se base solo en un hito. Entonces, para completar esta parte, querido colega, utilice lo referido en este primer trabajo, ¿no? Respecto a estrategias recomendadas en el capítulo 7 del libro de formación por competencias. Si usted vuelve a ojear este libro, este capítulo 7 del libro de Tobón,
que usted tenía que leer para hacer el primer trabajo, va a ver que hay multitud, cantidad de estrategias recomendadas. De estrategias que priorizan el ser, otras que priorizan el saber, el conocer, etcétera. Hay una infinidad y eso es poquito porque las estrategias son todo un mundo, querido colega. Entonces busca, bueno, esta estrategia está interesante, lea de vuelta ese capítulo que es fundamental. O sea, no voy a pedir que lea todo el libro, sería hermoso, pero sé que hay poco tiempo. Entonces, en ese libro del doctor Tobón, en efecto, usted tiene que enunciar su metodología en base sobre todo a la naturaleza de su asignatura. Y la naturaleza, de manera general, se puede entender que sea más práctica o más teórica, y esta es una generalización muy simple, pero es importante porque es inicial. Entonces, las materias que están relacionadas más que todo con la práctica son aquellas que están del semestre 4, en teoría 3, 4, 5 para arriba, hasta el semestre 5, 6, 7 y 8, ¿no? Porque ahí se utilizan metodologías de talleres, simulaciones, tutorías personalizadas, estudios y trabajos en grupo, más aplicaciones. Entonces, ¿de qué tipo es su materia? En la tabla inicial de formulación va a decir, ¿no? Lógicamente, es de séptimo, octavo semestre. Entonces, trate de hacer, lógicamente, metodologías más relacionadas con la práctica. Ahora bien, si usted tiene una materia más relacionada con la teoría, quiere decir que son materias sobre todo de primer, segundo, tercer semestre. A veces pasa, dependiendo de la carrera que es de octavo o noveno, eso puede pasar, no es esto totalmente taxativo. Existen excepciones. Entonces, cuando uno trabaja materias de primer semestre, tienden a ser relacionadas más con la teoría, ¿verdad? El basamento cognitivo para toda la carrera. Pueden ser metodologías como clase magistral participativa, exposiciones demostrativas, retroalimentación del tema anterior, métodos de discusión, simulaciones, casos, dinámicas, etcétera, etcétera. Como le digo, les repito, esto usted lo va a hacer con más detalle en el módulo posterior. En este módulo, lo importante es que usted no se enuncie por lo menos 4 a 6, perdón, estrategias didácticas distintas, como está aquí, ¿no? Aquí hay 6. Trate de hacer usted igual unas 6 similares a estas, pensando lógicamente en el futuro, cómo usted va a trabajar, cómo va a lograr que su clase sea lo más motivadora posible. Ahí la palabra clave es motivación, ¿no? Bien, muy bien, queridos colegas. Ahora bien, me permito, para finalizar nuestro módulo, indicarles qué es lo que usted debe hacer la siguiente semana, puesto que eso va a cerrar nuestro módulo. Así cortito, es bien condensado el asunto. Seguramente tiene 1000 dudas, interrogantes, etcétera, que le podemos absorber en esta semana. Aproveche muy bien esta semana, que es clave. Entonces, ¿qué debe hacer? Este trabajo de valor final vale o equivale al 60% de la calificación del presente módulo. El primer trabajo que hizo de la lectura de Tobón, eso vale 10 puntitos. El segundo trabajo de hacer la tabla de coordinación más introducción y justificación, que es hasta el día de hoy, vale otros 20 puntitos, ¿no? Y la asistencia a las 2 videoconferencias vale los otros 10 puntos. Por eso realmente lo importante es este trabajo final. Y este trabajo final, querido colega, es completar el documento del PGOCE o sílabo según lo dosificado en estas 2 videoconferencias, es decir, hasta el paso número 6, hasta metodología de enseñanza-aprendizaje. Repito, claves, puntos claves, tabla de coordinación curricular, la tabla de datos y coordinación curricular con el semestre vertical y horizontal bien completados, luego una buena justificación y luego una muy buena competencia. Eso es lo central. Luego, que esté clarísimo el programa analítico en orden de unidades y, lógicamente, por puntos extras, sí puede usted dar los criterios. La bibliografía, 5 obras mínimo, con 2 obras pertenecientes a no más de 5 años. Y otras 3 pueden ser clásicos, no hay problema. Por último, las metodologías, por lo menos unas 5 o 6 metodologías, y ya lo tiene completo. Lo que debe hacer, por último, es enviar este archivo en formato Word a la plataforma del Classroom en tiempo límite. Yo le cuento que soy bien estricto con el tema del tiempo. Pues no le voy a aceptar trabajos fuera de tiempo, no puedo.
porque en efecto después de este módulo tengo otro módulo en otra institución y tenemos que darle el tiempo que se merece a los otros colegas, ¿no? Pues tengo que empezar un módulo en la EMI la siguiente semana. Entonces tenemos una semanita para hacer esto. Yo le voy a pedir que hasta el siguiente día, lunes, usted cuelgue este material al Classroom. Entonces, mire, para hacerlo bien, usted puede hacer dos cosas. Me puede molestar el WhatsApp, ahí está mi número, o bien puede visitarnos a mi oficina en el Colegio Calvert para una entrevista personalizada. Usted puede traer su trabajo y le puede decir, bueno, ¿qué le parece, mister, aquí, Pablo, esto, qué le parece? Entonces, ahí eso es mucho más bonito, es mucho más práctico, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes están afuera, no están en Cochabamba, pero pues utilice el WhatsApp, ahora este mes, dígame, está bien esto. Lo ideal es que redacte una competencia y me la mande y me diga, ¿qué le parece? Yo te voy a decir, bueno, mejórala, puede redactar de esta forma, o bien también lo puede hacer al correo electrónico, ¿no? Entonces, mire, vuelvo a mostrar rápidamente un ejemplo de un plan en el formato Word. ¿No? Aquí están la bibliografía y luego aquí están las estrategias didácticas, ¿no? Bueno, ya desarrolló en este caso estrategias bien interesantes. Eso lo va a usted completar muy bien en el siguiente módulo. Y cómo se va a evaluar, etcétera, fases, ¿no? Estrategias didácticas por fases. Entonces, en su módulo, en la plataforma, usted puede ver de que hay multitud de archivos distintos que son ejemplo. Entonces, no se olvide de agarrar este archivo que es el texto, que está colgado en el Classroom, y está, después de toda esta presentación, etcétera, está eh, justamente el PGO por competencias en un formato abierto. Usted tiene que agarrar y hacer copy-paste de todo esto y empezar a completar, porque aquí está todito, ¿no? Completa, justificación, etcétera, competencias en este mismo cuadrito, no lo borre. Haga según los 4 ejes, trate de hacer 4 criterios. Las evidencias lo deja en blanco. Ahí está el contenido, programa analítico, subdividido por temas y la bibliografía, más las metodologías. Y aquí hay algunos ejemplos de metodologías, fíjese, 6.1, 6.3, etcétera. Es decir, todo lo que está aquí en amarillo, usted pues lo tiene que borrar y tiene que redactar por su parte, o bien utilizar lo que está aquí redactado como un ejemplo. Muy bien. Por último, el punto 7 lo dejé en blanco, eso lo vamos a retomar para el siguiente módulo. Entonces, en resumen, usted va a poder presentar este archivo Word que tiene aproximadamente unas 10, 15 hojitas, no es más. Pero en esas 10, 15 hojas se dice todo lo que usted va a hacer en el semestre y le va a servir de ejemplo para cualquier materia que a futuro pretenda dosificar. Bueno, entonces, para finalizar esta videoconferencia, queridos colegas, les recomiendo de que me busque esta semana, me moleste, me consulte, aproveche, porque tenemos una base de datos amplia, muy amplia, ya de casi 8 años y medio, de módulos que han desarrollado esta misma metodología de redactar competencias en base a 4 ejes de varias universidades, como puede ver, desde universidades de Chile, Ecuador, México, Colombia, que tienen mucho avance en esto, y muchos en el país, desde la San Simón, Unicen, Católica, Unifrance, EMI, en las que hemos tenido el gusto de trabajar previamente. Entonces, dicho esto, queridos colegas, termino este módulo una vez más recalcando esta simple frase, porque aquí está el espíritu de todo lo que les he dosificado. Dice, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Y esto no lo dijo Tobón, ni Delors, ni Félix Paz, ni nada, ¿no? Es fruto de la sabiduría de un pueblo ancestral, que es el pueblo chino. Entonces, lo que espero es que usted se involucre, piense que en efecto a futuro ya va a empezar a dar clases y tiene que hacerlo como un docente estratégico del siglo XXI que utiliza herramientas actualizadas, utiliza la tecnología, respeta el formato de 4 ejes porque esto es parte del el know-how internacional y al mismo tiempo respeta la ley Avelino Ostiana y Alisado Pérez. Teniendo ese documento, usted ya puede considerar que ha dado el primer gran paso para considerarse un docente de excelencia del siglo XXI, un docente estratégico. Querido colega, la pelota está en su cancha, tiene que ponerse a trabajar, hay mucho por hacer, no puedo admitir más del siguiente lunes,
el trabajo, por favor, cuide mucho el tema del tiempo. Y quedo atento para cualquier consulta. Para mí ha sido un gusto compartir esta hora, estas clases con ustedes. Mil gracias, buenas noches.